Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a El Rincón de Saúl, un lugar donde vamos a aprender idiomas y vamos a aprender vocabularios y vamos a aprender esta vez clases de inglés. Y de hecho este es el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de los pronombres junto con el presente simple y espero y lo disfruten. Bueno, para empezar, ¿qué son los pronombres? Los pronombres son, en este caso vamos a hablar de los pronombres personales. Y los pronombres personales son los sujetos en donde recae la acción de la oración de las que estamos hablando. Los pronombres personales son, justamente los vamos a ver aquí. I, you, he, she, it, we, they. Algo muy importante sobre esto es que siempre, a diferencia del español, siempre deben de aparecer estos antes de alguna oración. Bueno, y antes de continuar, pues hay dos notas especiales. La primera es que en inglés no hay una manera formal como para referirte a alguien. Ellos no tienen como ese concepto como de tú y usted. Ellos simplemente lo mencionan como you. Y la otra es que tienen un pronombre neutro que es it. Y este pronombre se usa cuando hablamos de cosas o animales que no conocemos su sexo o el clima. Y su contraparte al momento de hablar en plural es they. Al final vamos a ver un ejemplo donde englobe todo esto que vamos viendo, así que no se preocupen por parte de los ejemplos, vamos a verlo al final. Ahora, continuando, pasamos al presente simple. Y el presente simple es un tiempo verbal del presente. Tenemos 4 tipos de usos. Cuando hablamos de cosas que suceden habitualmente, y de hecho usamos mucho los adverbios cuando hacemos este tipo de uso. Pero ya hablaremos de los adverbios en un futuro, en un video futuro. Un ejemplo de esto es I always run. Y como pudieron notarlo, ahí va un adverbio de tiempo, que es always. Y ahorita vamos a ver cómo se conjugan este tipo de enunciados. Un segundo uso es cuando hablamos de generalidades o hechos científicos. Por ejemplo, the apple is green. Un tercer uso de este tiempo es cuando nos referimos a un futuro próximo. Por ejemplo, the party is tonight. Y por último, un último uso es cuando tratamos de dar instrucciones. Bien, lo conocemos como el imperativo. Por ejemplo, open the window o todas estas cosas que aprendemos en la escuela. Ahora, ¿cuál es la estructura general de este tipo de enunciados? Pues realmente difiere muy poco. La forma de conjugar está sencilla. Cuando tenemos los pronombres I, you, we, they, se conjugan con el infinitivo. Y cuando hablamos en tercera persona, como he, she, it, solamente agregamos una S al final. Por cierto, hay algunas excepciones, pero esto también ya lo haremos en otro video. Ahora, ya para finalizar toda esta parte del tema, que después vamos a ver el ejemplo global, tenemos 3 tipos de estructuras que pueden usarse con este tiempo. Las primeras son las oraciones afirmativas, donde está compuesto por el sujeto más el verbo, así de sencillo, así de simple. Y aquí veremos un ejemplo de este tipo de oración. El segundo tipo de oración son los negativas, que tenemos el sujeto más el verbo auxiliar, que en este caso tenemos do. El auxiliar negativo, que es not, y el verbo final. Y por último tenemos también las frases interrogativas, que estas empiezan por el verbo auxiliar, que es do en este caso, por el sujeto y el verbo final, que es el que pregunta. Ahora, ya sin más que agregar, pasamos al ejemplo. Hola muchachos, continuando con el ejemplo, tenemos aquí un texto que habla sobre un trabajo muy singular y vamos a analizarlo poco a poco. El texto se llama The Raven Master y comienza así. There are a lot of different jobs in the world, but Derek Coyle's job is very unusual. He's the only Raven Master at the Tower of London. The Raven Master is the person who takes care of the ravens that live in the Tower of London. Derek lives there with his
wife. Bueno, aquí voy a hacer una pausa porque todas estas frases que vimos, si analizamos los usos que tiene el presente simple, nos dimos cuenta que hay uno que menciona sobre las generalidades o hechos científicos. Y todos estos pueden entrar en esa categoría. Por ejemplo, al inicio dice There are a lot of different jobs in the world. Aquí podemos ver el verbo be conjugado, que es are, y eso hace referencia a una generalidad. Bueno, más bien un hecho científico que es cierto, hay muchos trabajos diferentes en el mundo. Continuando, vemos que dice que el trabajo de Derek Coyle es bastante inusual. Él es el único maestro de los cuervos, por así decirlo, en la torre de Londres. Y aquí menciona de qué va ese puesto, que se encarga de cuidar a los cuervos que viven en la Torre de London. Derrick vive con su esposa y aquí fue donde nos quedamos. El siguiente, para adelantarme, habla sobre eventos programados en el futuro próximo. Y eso es lo que vemos en la siguiente frase, que dice His day start at 5 o'clock in the morning. Aquí nos menciona un futuro próximo y lo vemos con el verbo start ya conjugado en tercera persona, porque habla sobre tiempo. Continuando y ahora pasando a otro tipo de uso que vimos, que es hablar de cosas que suceden habitualmente, nos menciona toda su rutina, la cual dice así: He lets the ravens out of the cage, he feeds them, gives them water and cleans their cage. Primero nos menciona que él deja salir de sus jaulas, los alimenta, les da de beber, les da agua y limpia sus jaulas. Continuando, he does all that before he has breakfast. Aquí nos dice que hace todo antes de que él coma o tenga su desayuno. During the day, he feeds the birds and looks after them until he puts them back in the cage at about 9 o'clock in the evening. Dice que durante el día él les da de comer a los pájaros y los observa. Después de eso él los regresa a sus jaulas alrededor de las 9 de la noche, tarde noche. Y ya para finalizar, aquí tenemos otro uso como hecho científico o bueno, generalidades. Menciona Derek works 7 days a week but he doesn't mind. Dice que Derek trabaja 7 días a la semana pero no le importa, por así decirlo. He loves his job. Él ama su trabajo. Y aquí vemos una exclamación. Bueno, no, un comentario, una afirmación de Derek que dice It's a lot of fun, es muy divertido, and gives me a lot of pleasure, y me da bastante placer. He says, él dice, The ravens are part of the family. Los cuervos son parte de la familia. Una última cosa, como me tomaría mucho tiempo explicar parte por parte de todos los verbos ya conjugados con el presente simple estarán marcados para que observemos en dónde fue utilizado este tiempo, que prácticamente fue en todo el texto. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Espero y les haya podido ayudar. Seguimos innovándonos en este tipo de contenidos y pues la finalidad es que aprendamos juntos, tanto ustedes como yo, vayamos creciendo juntos. Y muchas gracias por ver este video. Si les gustó, por favor apoyen con un like, un comentario o lo que sea. Y cuídense mucho. Bye.